Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme y bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa conexión tan especial que tuvieron, o quizás aún tienen. Prepárense porque vamos a analizar en detalle la relación entre estos dos íconos turcos, ese amor que muchos consideraron eterno, y las pistas que sugieren que a pesar del tiempo y la distancia, el recuerdo persiste. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir. Bueno, ¿dónde empezamos? Kerem y Hande. Dos nombres que automáticamente evocan imágenes de química arrolladora, miradas cómplices y momentos inolvidables. Su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su papel en la exitosa serie Sen Kalkam Love is in the Air no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también encendió la chispa de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente la efervescencia en las redes sociales, la locura colectiva por cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos. Se podía sentir la autenticidad de su conexión, la complicidad que trascendía la pantalla. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que eran el uno para el otro. La forma en que se miraban, la manera en que bromeaban entre sí, la química palpable que emanaba de cada escena, tanto delante como detrás de las cámaras, era innegable. Los fans se alimentaban de cada migaja de información, analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento, en busca de señales de su amor. Era un fenómeno global, una fiebre que contagiaba a todos. Su relación fue mucho más que una simple estrategia de marketing, como algunos intentaron insinuar. Era evidente que había algo real y profundo entre ellos. Los viajes juntos, las celebraciones familiares, las demostraciones públicas de afecto, todo apuntaba a un amor genuino y sincero. No eran solo dos actores cumpliendo con un contrato publicitario, eran dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía del otro, construyendo un vínculo que parecía irrompible. Las fotos de sus vacaciones, los vídeos de sus cumpleaños, los mensajes cariñosos que se dedicaban en las redes sociales, todo ello era prueba de una conexión auténtica y palpable. Pero como en muchas historias de amor, el destino tenía otros planes. La relación llegó a su fin, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Las razones exactas de su ruptura nunca fueron reveladas públicamente, lo que alimentó aún más la especulación y los rumores. El silencio era ensordecedor, y la falta de información oficial solo sirvió para dar rienda suelta a las teorías más variopintas. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de agendas incompatibles. La realidad, sin embargo, permaneció oculta tras un velo de misterio, dejando a los fans con un vacío y una sensación de desilusión. Sin embargo, a pesar de la separación, hay algo que sigue resonando en el aire. Algo que nos hace pensar que el recuerdo de ese amor sigue vivo, latente, quizás incluso doloroso. Y es aquí donde entramos en la parte más intrigante de este vídeo, la impactante revelación que mencioné al principio. No se trata de una confirmación oficial de su regreso, ni de una declaración pública de amor eterno. Se trata de algo mucho más sutil, de una serie de indicios y señales que, al ser analizadas en conjunto, sugieren que la llama de su amor aún no se ha extinguido por completo. A lo largo de estos últimos meses, he estado siguiendo de cerca tanto a Kerem como a Hande. He analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, sus proyectos profesionales. Y he notado ciertos detalles, ciertas sutilezas que me hacen creer que ese amor eterno, del que muchos hablábamos, quizás no sea tan eterno como pensábamos, pero definitivamente no está muerto. Es como una brasa que aún conserva el calor, esperando a ser reavivada. Por ejemplo, si observamos detenidamente las entrevistas que Kerem ha dado después de la ruptura, notamos que siempre se refiere a Hande con mucho respeto y cariño. Nunca ha dicho una mala palabra sobre ella, ni ha hablado negativamente de la relación. Al contrario, siempre destaca lo positivo, lo que aprendió de ella, lo importante que fue en su vida. Su tono es siempre amable y considerado, evitando cualquier comentario que pueda ser interpretado como una crítica o un resentimiento. Es como si quisiera proteger la memoria de su relación, preservando el recuerdo de los buenos momentos y minimizando cualquier aspecto negativo.
En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su experiencia en Senkalkam, Kerem dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo que fue un periodo muy especial en su vida, un periodo de mucho crecimiento personal y profesional, y que siempre recordará con cariño a todas las personas con las que trabajó en ese proyecto, especialmente a su CEO protagonista. Aunque no mencionó el nombre de Ande explícitamente, era evidente que se refería a ella. Su mirada se iluminó al hablar de la serie, y su voz adquirió un tono de nostalgia y afecto. Era como si estuviera reviviendo aquellos momentos felices, recordando la magia que compartieron en el set. Pero no solo Kerem da pistas. Ande también ha dejado entrever, en algunas ocasiones, que el recuerdo de su relación con Kerem sigue presente en su vida. Aunque es más reservada que él, he notado ciertos gestos, ciertas miradas, ciertas palabras que sugieren que aún guarda un lugar especial para él en su corazón. Ande siempre ha sido una persona discreta y cautelosa, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha dejado escapar pequeños detalles que revelan que el recuerdo de Kerem sigue vivo en su memoria. Hace poco Ande publicó una foto en Instagram donde aparecía luciendo un collar muy parecido a uno que Kerem le había regalado durante su relación. Algunos dirán que es una simple coincidencia, pero creo que hay algo más detrás de eso. Creo que es una forma sutil de mantener vivo el recuerdo de ese amor, de ese tiempo feliz. El collar en sí no es importante, lo que importa es el significado que tiene para ella, el recuerdo que evoca, la conexión que representa. Es como un pequeño amuleto, un símbolo de un amor que aún no se ha extinguido por completo. Además, he notado que ambos siguen manteniendo contacto con algunos amigos en común. Esto sugiere que aunque su relación romántica haya terminado, siguen existiendo lazos de amistad y respeto mutuo. Mantener contacto con amigos en común es una señal de madurez y civilidad, pero también puede ser una forma de mantenerse al tanto de la vida del otro, de saber cómo están, de seguir siendo parte de su mundo, aunque sea de forma indirecta. Ahora sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué significa todo esto? ¿Significa que van a volver? La verdad es que no lo sé. Nadie puede predecir el futuro. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y están sujetas a cambios y transformaciones constantes. Lo que parecía imposible ayer puede ser una realidad mañana, y viceversa. Pero lo que sí creo es que el amor que Kerem y Ande sintieron el uno por el otro fue real y profundo, y que ese recuerdo seguirá acompañándolos a lo largo de sus vidas. El amor verdadero deja una huella imborrable en el alma, una marca que perdura a pesar del tiempo y la distancia. No importa lo que depare el futuro, el recuerdo de ese amor siempre estará ahí, presente en sus corazones. Quizás algún día vuelvan a estar juntos, quizás no. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante, ser felices y encontrar la paz en sus corazones. Y si el destino decide unirlos de nuevo, pues bienvenido sea. La vida es impredecible y está llena de sorpresas, y el amor puede surgir de las formas más inesperadas. Pero más allá de si vuelven a estar juntos o no, lo que realmente importa es el impacto que su relación tuvo en todos nosotros. Nos demostraron que el amor existe, que puede ser mágico y transformador, y que vale la pena arriesgarse por él, incluso si al final no funciona. Su historia nos inspiró a creer en el amor verdadero, a soñar con un final feliz, a no rendirnos ante las dificultades. Su historia nos recuerda que el amor no siempre es perfecto, que puede haber altibajos, desafíos y decepciones, pero que al final, lo que importa es lo que aprendemos de él y cómo nos hace crecer como personas. El amor nos transforma, nos moldea, nos hace más fuertes y más sabios. Incluso cuando termina, nos deja un legado de experiencias y aprendizajes que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. En fin, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor que sigue dando que hablar. Una historia que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de los recuerdos y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y creo que mientras sigan existiendo pistas y señales de que el recuerdo persiste, seguiremos hablando de ellos y esperando que quizás, algún día, su historia tenga un final feliz. Porque al final, todos somos románticos empedernidos, y nos encanta creer en los cuentos de hadas. Ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, su impacto en las redes sociales y en la cultura popular, los motivos de su ruptura, y las pistas que sugieren que el recuerdo de ese amor sigue vivo.
Hemos analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus interacciones con amigos en común, y hemos llegado a L. A conclusión de que aunque no sabemos si volverán a estar juntos, el amor que sintieron el uno por el otro fue real y profundo, y que ese recuerdo seguirá acompañándolos a lo largo de sus vidas. Hemos examinado los detalles más pequeños, buscando señales de esperanza en medio de la incertidumbre. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta apasionante historia de amor. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció su relación? ¿Qué opinan de las pistas que hemos analizado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Quiero saber si comparten mi optimismo, si creen que hay posibilidades de una reconciliación, o si piensan que es mejor dejar el pasado atrás. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.